Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Seguimos con cómo limpiar tu energía para optimizar tu vida con el agua como terapia por Pablo Tirado. Un aplauso para ti. Pablo, de profesión ingeniero industrial, desde hace casi 40 años se dedica a los estudios de geobiología, a analizar los factores ambientales en nuestro hogar que afectan a nuestra salud, y hoy se dedica a buscar y seleccionar productos de salud para asesorar a las personas frente a la maraña de información que hay hoy en día. En esta ocasión viene a hablarnos de algo que es base en nuestra vida y nuestra salud, el agua. En esta ocasión viene a hablarnos de algo que es base para nuestra vida, lo he puesto 2 veces, el agua. Un aplauso para Pablo, doble importancia. El agua. Hay un conocimiento ancestral que nos enseña que cuando hacemos las cosas con conciencia se vuelven sagradas. Esto se ha transmitido en muchos textos sagrados y Jesús, en la última cena, los apóstoles, imaginaros cómo cambiaba la historia, ¿eh? Un trozo de pan y una copa de vino, el cuerpo de Dios y la sangre de Cristo. ¿Cómo cambia el momento en el que vas a hacer un acto tan sencillo como ese? Comer un trocito de pan o tomar un sorbo de vino. Esto hoy en día pues se ha transmitido en... Ah, vale. Bueno, para adelante. Es la de... No, la de contrario. Perdón. Pues esto se ha transmitido en... De todas formas, todavía está, ¿no? Hoy en día, respiración consciente, meditación, mindfulness. Yo os invito a que en algo que hacemos tan cotidiano y tan la mayoría de veces automático, como es beber agua, igual que existe la respiración consciente, aprovechar ese momento, que no es algo automático como la respiración, elegimos el momento en el que tenemos que beber agua. Hacer de ese momento un momento sagrado. No cojo el vaso y engullo el agua. Coger el agua, ver cómo se derrama en el vaso, ver la transparencia que tiene. El agua es una pasada. Es un elemento que no existe otro en la naturaleza, con unas propiedades totalmente diferentes a cualquier otro elemento. Sentir esas propiedades, ver cómo el agua se mueve, la transparencia, sentir cuando la entráis en la boca, moverla, ahí es donde empieza la digestión. Hacer eso con una conciencia plena, sentir cómo os baja por la garganta, cómo os refresca, aprovechar en la maraña del día a día, que el mundo se ha vuelto loco, vamos todos con estrés, pues hacer de ese momento una meditación. Somos agua. Igual que se bendice la mesa para dar esa energía y esa vibración a los alimentos, que es algo que se ha perdido y es algo muy bonito, pues el momento de beber agua, bendecirla, agradecerla. O sea, es el alimento básico, somos agua. Y ahí, aparte de hacer este ejercicio tan bonito, yo os invito a que toméis presencia y en eso que hacemos varias veces al día, que nos sirva como foco para recolocarnos. El tema del agua, bueno, os invito también, hay un vídeo muy chulo que se llama Meditar en un minuto, está en YouTube, que también está hecho con dibujitos, si lo buscáis, y hace una reflexión también como lo que os he contado. Hacer esos parones y nos vuelve a recolocar. Pero el momento este del beber agua, hacer que sea sagrado. Ahora os voy a hablar
Pues de una cosa que es muy bonita, pero que tiene unos problemas. Y es la problemática que se está presentando hoy con el agua. ¿Qué ocurre con el agua? Pues que muchas veces, de hecho la mayoría, no bebemos lo que deberíamos. La sed es una señal de alarma. Si tenéis sed, ya habéis hecho tarde, ya es un síntoma de deshidratación. El doctor Feridun Batma, un nombre impronunciable, iraní, él estaba encarcelado y lo único que tenía a su disposición para tratar patologías, pues era el agua. Simplemente aumentando la ingesta de agua y la forma en la que se toma ese agua, la gente mejoraba de muchísimas, muchísimas enfermedades. De hecho, él tiene este libro muy recomendable. Su cuerpo pide agua llorando a gritos. Él ya habla de esta deshidratación crónica, que la inmensa mayoría estamos deshidratados. Tenemos que beber agua, no hay que esperar a tener sed para beber agua. Debemos beber de una forma periódica. ¿Cuánta agua se debe beber? Pues ahí ya depende de las circunstancias, de la temperatura, del ejercicio que hagamos. Sobre todo la gente mayor, ¿qué pasa? Que el sistema nervioso se va degradando. Y eso nos hace perder esa señal de alarma que es la sed. Y entonces dicen, como no tengo sed, no bebo. La buena noticia es que si tú te esfuerzas un poquito en beber agua, esa señal de alarma la recuperas. Entonces la persona esta, no, yo es que no bebo, pero es que no tengo nunca sed. Es que la sed te la has cargado. Por eso ahí hacer el esfuerzo, y sobre todo con las personas mayores, obligar un poquito a hacer ese esfuerzo de beber periódicamente. Cuando tú eso lo tienes claro, viene el quid de la cuestión. ¿Qué opciones tengo? ¿Cuál es la mejor agua para potenciar nuestra salud? Yo estudié ingeniería industrial, como decía Silvia. Mi padre es arquitecto técnico y empezó hace 40 años, más de 40 años ya, con los estudios de geobiología, bioconstrucción, de cómo afectan los factores ambientales a la salud. No sé si lo conocéis, imagino que sí, ya cada vez el tema de radiaciones, materiales, calidad del aire, las corrientes de agua, que es algo que afecta muchísimo al sitio donde dormimos. Pues yo lo he tenido en casa desde pequeñito. ¿Qué pasa? Cuando empiezas a formarte y empiezas a hacer los estudios, pues empiezas a encontrar los problemas y a buscar soluciones. ¿Qué ocurre? Pues lo que explico siempre, si antes que no había internet ya había un montón de información, ahora es una locura. Os metéis ahí en la pantallita, te venden tantas cosas y hay tantos intereses que lo que ocurre hoy en día lo que es marketing y qué es real de lo que nos están ofreciendo. Ahí viene la historia. También, ¿qué ocurre? Que la mayoría de veces, cuando alguien te llama para hacer un estudio, pues es la gente que está enferma, que también es normal, es quien busca soluciones. Te conviertes en un asesor en temas de salud y con gente enferma. Y eso es una gran, gran responsabilidad. La salud es lo más sagrado que hay, por lo menos para mí. Pero hoy en día te das cuenta pues que realmente pues, es un gran negocio. Eso es lo que nos ha llevado junto a Marina, ella es mi mujer, somos los dos ingenieros, ella ingeniera de minas, ambientóloga, bueno, luego se presentará, profesora en la Politécnica durante 14 años, yo inspector de industria, y lo hemos dejado todo para dedicarnos precisamente a esto, a buscar y a seleccionar productos de salud para asesorar a las personas. Llevamos muchos años, trabajamos con médicos, terapeutas, naturópatas, estamos en esto por vocación. Y hay un concepto que yo siempre trato de transmitir y que precisamente tiene que ver con esto que estoy hablando. ¿Sabéis cuál es la clave de la salud? Esa es buena, ¿eh? ¿Alguien se anima? ¿Sí? ¿Sabéis cuál es la clave de la salud? Sí, pero todo eso se engloba en algo que cuando os lo diga vais a decir, ah, claro, obvio. No puede ser verdad. Sí. ¿Por qué?
Los hábitos. ¿A que sí? Lo que hacemos todos los días. Pero yo siempre lo explico, para bien y para mal. ¿Cuál es el problema de estos cacharritos que todos llevamos en el bolsillo? No es el daño que hacen las radiaciones. Realmente es mínimo. Os digo que también cada vez es menos mínimo. No estamos hablando solo de los móviles. Wi-Fi, antenas. O sea, cuando hacen las mediciones, o sea, el tema está desbocado. O sea, y más en las ciudades. O sea, alucinante. Pero el problema de las radiaciones no es el daño que hacen las radiaciones, que realmente es mínimo. ¿Sabéis cuál es el problema? Que la exposición es continua. 24/7. En mayor o menor medida. Y a eso se suma contaminación ambiental, el estrés, la comida procesada. O sea, cada vez tenemos más inputs que van dañando nuestras células y ese daño se va acumulando. Poquito pero continuo. Y el cuerpo aguanta mucho. ¿Pero qué ocurre? Al final, pues casca. Y ahí es donde salen las enfermedades. ¿Quién cambia hábitos normalmente? Pues muchas veces la gente enferma, pero realmente tampoco. ¿Por qué? Porque tú cambias esos hábitos, porque le ves las orejas al lobo, tienes que mejorar. Claro, eso la mayoría de veces haces que mejores. Pero ¿qué ocurre? Que luego volvemos a lo fácil, a lo que es cómodo, a lo que estamos acostumbrados. Y aquí viene el concepto potente de un hábito. Que un hábito es toda la vida. Claro, que tú hagas una cosa 1 año, 5 años, 10 años, bien, pero eso no va a marcar la diferencia. La diferencia la va a marcar lo que hagáis todos los días del resto de vuestra vida. Por eso no, el tema cuando bebáis agua, no, ahora saléis muy motivados con todo esto que os explicamos, pero esto marcará la diferencia cuando esto lo integréis en vuestra vida. Nosotros nos hemos especializado en las 2 cosas en las que más vale la pena invertir a nivel de salud. Y una, evidentemente, el agua. La famosa frase de somos lo que comemos, ¿no? ¿De qué alimento tomáis kilo y medio más al día, todos los días, solo de ese alimento? Y además que todo el mundo lo sabe. Somos agua. Pues igual que inviertes en la calidad de la comida, y eso lo vas haciendo día a día, y todos sabemos la importancia de la nutrición, y hay un montón de técnicas y de información, ¿qué importancia le dais al agua que bebéis? Para mí tiene una importancia máxima. La otra cosa, lo segundo en lo que más vale la pena invertir, la cama. El agua y la cama. ¿Por qué? Porque son las 2 cosas que usamos todos los días. Aquí me voy a centrar en el agua. Luego si tenéis eso, como vamos a compartir en la comida y eso, pues podemos ya extendernos más. Evidentemente, cuando tú tomas conciencia de salud, comida bio, cosmética bio, producto de limpieza bio, ¿para qué? Para sacar carga tóxica de nuestro organismo. Lo primero que habría que hacer bio no es el agua, que es el alimento básico diario, y como decíamos, es que lo sabe todo el mundo, somos agua. Evidentemente el agua del grifo bio no es, eso lo tenéis claro, ¿no? Las opciones que hay, pues agua embotellada. Mejor normalmente, pero tampoco es la mejor opción. Traigo malas noticias. Cada vez hay más estudios que están demostrando lo que realmente sabemos todos, porque nos lo enseñaron en el cole. ¿Os acordáis del ciclo del agua? Las nubecitas, que llueve, el agua va a los ríos, a los acuíferos, va al mar, hay químicos que vaporizan con el agua. El agua es un ciclo cerrado y eso lo sabemos todos, esa imagen la tenéis todos ahí. ¿Qué ocurre? El aire cada vez está más contaminado, los suelos cada vez están más contaminados, los acuíferos cada vez están más contaminados. Pues ese ciclo cerrado del agua hace que el agua cada vez esté más y más contaminada. Esto es una noticia que publicó una doctora americana, de una web, más de 24.500 productos químicos encontrados en el agua embotellada, que se dice rápido, ¿eh? Esto está basado
en un estudio, unos investigadores alemanes analizaron 18 aguas embotelladas que se venden en Alemania, en botella de plástico, en botella de cristal y el agua del grifo. Y analizaron dos cosas: el efecto disruptor endocrino, que es que los químicos actúan en nuestro cuerpo como si fueran hormonas. Las glándulas generan hormonas y las hormonas son las que regulan el metabolismo. Pues nuestro cuerpo confunde esos químicos con hormonas. Y eso bueno del todo no es. Bueno, sabéis que está relacionado con muchísimas enfermedades. Altísimo en todas las muestras, incluido el agua mineral embotellada en botella de cristal. Que hay gente que dice, no, es que el agua, no, es por el plástico, los tóxicos y eso. También el agua embotellada en botella de cristal. Este estudio está muy bien porque lo publicaron en una revista científica en internet y hay gente que les hace preguntas a los investigadores. Y una de las preguntas que llama la atención que les hicieron es ¿cómo es posible que un agua mineral, se supone que es un agua de manantial embotellada en botella de cristal, que el cristal es inerte, que también tenga esos niveles de contaminación? La respuesta: la contaminación viene de los productos residuales de limpieza que quedan en las tuberías, en los tanques, y la lixiviación, lo que absorbe el agua de juntas, bombas, material de sellado en las embotelladoras. O sea, el agua ya se contamina en las embotelladoras. También hace referencia a otros estudios que comparan el agua embotellada con el agua de manantial. Y también explica pues, que los estudios están viendo que en los manantiales pues, cada vez el agua también lleva contaminantes. Está muy bien porque cuando hace ese comentario dice hay muy pocas publicaciones sobre este tema. ¿Qué pasa? Que hay grandes intereses detrás del agua. Y esto no es algo que les interese a las grandes corporaciones y todo el gran negocio del agua que esto se conozca. El agua es un ciclo cerrado. Esto es una publicación, como hay otras. Una nueva investigación sobre el agua de lluvia en los Países Bajos, Bélgica y Alemania ha revelado que el agua de lluvia está contaminada con una enorme gama de productos químicos tóxicos. Esta contaminación es particularmente preocupante porque las sustancias químicas identificadas incluyen destructoras hormonales. A eso, hoy en día hay un estudio que hicieron también unos alemanes muy fuerte. El agua de lluvia ya no es potable en ninguna parte del planeta. Analizaron el agua de lluvia en distintos países y esta es la conclusión. Analizaron los perfluorados, que son los compuestos de flúor. Sabéis que las sartenes ya pone sin PFOAs, que son, porque se ha demostrado que son neurotóxicos, cancerígenos. Pues esos son los perfluorados. Según la normativa americana, el agua de lluvia ya no es potable en ninguna parte del planeta. Le llaman los químicos eternos a los perfluorados, porque tiene una estructura muy estable y no se degradan. O sea, eso ya ha pasado al ciclo del agua y ahí están. En unos niveles, pues realmente lo que os decía, alarmantes. A toda esta fiesta se han unido los microplásticos, que imagino que habéis oído hablar. En el 2018 una asociación americana hizo una publicación, hizo un análisis, estuvo analizando las aguas embotelladas en distintos países y encontró hasta 10.000 partículas por litro. Este estudio saltó a la prensa y ahí fue donde empezó un poco a nivel popular a hablarse más del tema de los microplásticos, que hoy en día ya prácticamente pues, todo el mundo ya conoce esta problemática. Esos microplásticos, de hecho, hay otros investigadores alemanes que han descubierto cómo esos microplásticos pasan al ciclo del agua. Los plásticos son cadenas poliméricas. Cuando se disuelve, se van degradando, se disuelven y cuando llueve y golpea sobre las superficies de agua, las gotas, pues saltan unas microgotas, que esas son las que pasan a la atmósfera y arrastran en la atmósfera esas partículas de microplástico. Encontré un proyecto final de carrera, un ingeniero colombiano que había analizado el agua de lluvia en una ciudad en Colombia y había analizado los metales pesados y los microplásticos. Y encontró desde 30 y pico hasta más de 300 partículas por litro. Igual que llueve allí, llueve aquí. Estos son unos investigadores coreanos. A mí esto me tocó,
han descubierto que esas partículas de microplástico son capaces de traspasar la barrera hematoencefálica y de llegar al cerebro y causar muerte celular. Todo esto no os lo cuento para asustar. Os lo cuento para que hagáis un clic y realmente toméis conciencia de que necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Y realmente cambios potentes para potenciar nuestra salud. Trabajar en lo que coméis, pero cuando tú cambias el agua que bebes, tú y tu familia, eso lo vais a hacer durante el resto de vuestra vida. Y eso en un futuro va a marcar una diferencia. Volviendo al tema del plástico, bueno, ya imagino que aquí no hace falta concienciaros, pero es un problema muy, muy serio que realmente no lo estamos viendo aquí. Un amigo estuvo en Tailandia y hay vertederos de plásticos de kilómetros. El plástico de aquí que ponemos y eso, la gran parte se va a la India, Tailandia, en África. Había 5.000 de esos vertederos en Tailandia. Y montañas y montañas de plástico. Pero es que la naturaleza es un ciclo cerrado y el agua más. Y eso nos está volviendo ya en todo. La mejor opción, pues partiendo del agua que nos llega a casa, depurarla. El carbón activo te quita cloro, te quita químicos orgánicos, te quita algo de metales pesados, no quita el flúor, no quita el arsénico, no quita químicos inorgánicos, no quita microplásticos. La mejor tecnología de filtración, que sepáis que es un sistema de ósmosis. Ahora, yo lo explico siempre, la gente habla de la ósmosis como si fuera un coche. Todos tienen 4 ruedas y un volante. No, yo es que tengo la ósmosis. Tú puedes tener un SEAT de hace 40 años o puedes tener un Mercedes de última generación. Y evidentemente no tienen nada que ver. Pues ahí simplemente comentaros, yo nunca he encontrado un equipo que haga todo lo que se le puede hacer al agua. Hay un equipo que, digamos, lo hacemos nosotros. Cogemos lo mejor de lo mejor, lo integramos con la mejor tecnología que he encontrado, los mejores filtros del mundo, sobredimensionados, y es una opción que realmente está cambiando la vida de las personas. Hay una parte del agua, que yo le llamo la parte rara del agua, que es la que, bueno, imagino que aquí ya conocéis que el agua tiene memoria, que el agua tiene una estructura, que si la parte física de depuración es importante, la parte energética del agua incluso más. Schauberger fue un guardabosques austriaco, tiene un libro que narra su vida, sus descubrimientos y todo lo que explica, se llama Agua Viva, os lo recomiendo, es una joya, os cambiará la percepción que tenéis sobre el agua y sobre la naturaleza. El agua es la sangre de la tierra y cuando la tierra está sana, el agua no destruye, el agua crea y el agua tiene una energía y un potencial realmente que se desconoce, que también se ha ocultado, pero increíble. Sabéis que el agua tiene memoria, ¿no? El famoso Masaru Emoto, que falleció hace unos años. Este hombre, bueno, os comento para los que no lo conozcáis, cogía agua, creó una técnica de cristalización en un laboratorio que tenía 20 bajo cero, una gotita, la cristalizaba y veía cómo el agua cristalizaba. Hacía pues el agua cuando cristaliza hace como los copos de nieve. Cogía un agua de manantial, la cristalizaba y hacía pues un copo como el que podéis ver ahí. Cuando cogía agua del grifo y hacía el mismo experimento, lo cristalizaba, veía que cristalizaban en formas amorfas, no tenían esa estructura. Pero el hombre fue más allá. Cogió en un agua, le puso música clásica y en la misma agua, en otro frasco, le puso música heavy, así en plan muy distorsionada. Cuando hizo la cristalización, vio que una cristalizaba de una forma armónica y la otra no.
No hace falta que os explique, bueno, antes hemos hablado del ruido y la música, ¿no? La diferencia que hay a nivel de vibración y de orden. Pero es que fue más allá. Cogió un agua, la puso en 2 frascos, en una escribió amor y en la otra odio. Y cuando cristalizó, pues sabéis lo que ocurrió, ¿no? Una cristalizaba en una forma armónica y la otra no. Somos vibración. Y las vibraciones de fuera importan, pero las de dentro, como hablaba Silvia, más aún. O sea, al final los pensamientos es una forma de onda y está afectando sobre todo a la estructura del agua. ¿Y de qué estamos hechos? O sea, vigilar mucho lo que pensáis, la opinión que tenemos de nosotros, porque eso nos afecta en una medida, muchas veces, ¡ay, qué tonto soy! No, no digas eso. No digas eso. ¿Qué información le estás dando a tus células? A nuestros hijos. Es que nunca vas a hacer nada en la vida. Aparte de la creencia que le metemos en lo subconsciente, le estamos metiendo esa vibración en todas las células de su cuerpo que están hechas de agua. Vamos a empezar a cambiar el mundo tomando conciencia, empezando a cambiar nosotros la forma que nos relacionamos con nosotros mismos y la forma en la que nos relacionamos con el agua. El doctor iraní de nombre impronunciable, pues Gerard Pollack es un gran investigador sobre el tema del agua y os viene a decir lo mismo. El agua dentro de la célula es imprescindible para la salud. El equipo que nosotros tenemos trabaja la parte de estructura, de vitalización, incluso borrado de la información. Tú puedes dar patrones de información positiva al agua, pero el agua guarda información. Es el principio de la homeopatía. Utilizamos una tecnología de un ingeniero inglés que aparte borra los patrones de información negativa del agua. Incluso otra tecnología de un ingeniero. Integramos varias tecnologías para potenciar el agua al máximo, ya no solamente desde la parte de depuración, sino toda esta parte de estructuración, de vitalización. Una de las cosas que llevamos observando durante años es que cuando la gente empieza a beber este agua, la piel les cambia, porque realmente no estaban bien hidratados. Y no es porque no bebieran agua. Bebían litro, litro y medio o más al día, pero no estaban bien hidratados. Un investigador americano hizo un terapeuta, hizo una prueba, decía que había analizado los pacientes mediante bioimpedancia, un sistema que mide cómo está el agua distribuida dentro del cuerpo. El 60% del agua corporal es intracelular. ¿Qué había visto? Dice, todos los pacientes con cáncer, dice, todos tienen un bajo nivel de hidratación intracelular. El agua no solamente hidrata, el agua es el portador de todos los procesos biológicos. El agua lleva los nutrientes dentro de la célula, pero sobre todo, y lo más importante, limpia los residuos del metabolismo celular. Y eso es lo que está ocurriendo. El agua, por el nivel de contaminación que está alcanzando hoy en día, que es lo que hemos visto ahora, que lo sabemos todos, lo que pasa es que no hemos tomado conciencia hasta qué punto, está perdiendo el poder de hidratación que tiene de traspasar esas membranas celulares. Y ya no solamente es que no se nutre bien la célula, sino que todos esos residuos de ese metabolismo celular, si no se limpian bien, pues empieza ese estrés oxidativo, esa acidificación, y lo que os decía, eso es el principio de muchísimas, muchísimas patologías. Para que toméis conciencia realmente de ya no solamente se habla mucho de que hay que beber agua, pero ya muy poco de la calidad del agua. Y eso es algo clave. Hay una cosa que va de la mano del agua, un elemento, que es el hidrógeno. No sé si habéis oído hablar del agua hidrogenada, el agua enriquecida con hidrógeno. Yo descubrí el hidrógeno hace ya para 14 años y de hecho fuimos los pioneros, ya no os digo en España, en Europa, los primeros que empezamos a ir por ferias, congresos, médicos, terapeutas, naturópatas, con la mejor tecnología para producir, meter gas hidrógeno dentro del agua. Y eso es algo que complementa el agua y lo lleva a otro nivel, o sea, otro básico. Son dos tecnologías que se complementan y se potencian.
El hidrógeno es un gas, que se ha demostrado que es un gas terapéutico con unas propiedades simplemente alucinantes. De hecho, sabéis que en el agua se puede disolver un gas. Tú puedes tener agua o agua con gas carbónico disuelto. El agua no tiene gas hidrógeno disuelto en condiciones normales. Pues hay tecnologías para disolver gas hidrógeno dentro del agua. Ahora, también os tengo que decir que no todas las tecnologías lo hacen como se debe de hacer. ¿Por qué es bueno el hidrógeno? El hidrógeno es el antioxidante más potente que existe. Lo podemos inhalar, lo podemos inyectar en soluciones salinas, pero la forma más potente de administrar el hidrógeno disuelto en el agua que bebes todos los días, precisamente porque ahí es cuando se convierte en un hábito. Habéis oído el famoso envejecemos porque nos oxidamos, ¿no? Necesitamos el oxígeno para metabolizar y generar energía, pero eso produce unos residuos, unas formas muy reactivas de oxígeno que son los famosos radicales libres, que nos oxidan y nos degradan. ¿Pero qué ocurre hoy en día? Pues lo que hablábamos antes, ¿no? Y los geobiólogos, de hecho, nos dedicamos a todo esto. Ya sé que es un poco paliza a veces, ¿no? De estar ahí, oye, ten cuidado con esto, con lo otro. Esos factores ambientales, pues generan el famoso estrés oxidativo. Ese exceso de radicales libres que oxidan las células y causan daño celular. Todo nuestro cuerpo está hecho de células. Por eso la oxidación afecta a todos los sistemas. Y como decía antes, el cuerpo aguanta mucho, pero al final falla. Y ahí es donde salen las enfermedades. Todas las enfermedades degenerativas, que son las que sufrimos hoy en día, están relacionadas con ese estrés oxidativo, con ese daño celular. Y ahí viene la importancia de los famosos antioxidantes. Explicado así muy sencillo, los antioxidantes lo que hacen es que se combinan con esos oxígenos, con esos radicales libres y los inactivan. Entonces ya no te oxidan a ti. Eso es lo que hace el hidrógeno. ¿Por qué es el más potente? Sobre todo por tres razones. Se combina con el radical hidroxilo, que es el radical libre más reactivo que hay, el que más nos perjudica y el que no se combinan otros antioxidantes. Segunda ventaja, hidrógeno y oxígeno se transforma en agua. En todos los procesos se transforma en agua. El resto de antioxidantes, cuando se combinan, generan residuos. Por eso podéis oír que tomar muchos antioxidantes es malo. El hidrógeno no. Es totalmente inocuo. Hay muchos estudios que demuestran la inocuidad del hidrógeno, pero es así de sencillo. Hidrógeno, oxígeno, agua. ¿De qué estamos hechos? No te puedes intoxicar de hidrógeno. Pero sobre todo lo que hace tan potente al hidrógeno, ¿os acordáis de la tabla periódica? Estamos siguiendo muy atrás, ¿eh? El primer elemento de la tabla periódica es el hidrógeno, ahí arriba a la izquierda. Es un protón y un electrón. No hay nada más pequeño en el universo que el hidrógeno. Aquí estamos hablando de hidrógeno gas, que son dos átomos de hidrógeno, H2. Cuando eso lo disuelves en el agua, también en forma de nanoburbujas, que es lo que marca también la diferencia entre distintas tecnologías, esas nanoburbujas cuando tú las tomas, llegan al agua, llega al intestino, ahí difunde y llega a todas partes, traspasa las paredes celulares, llega al núcleo de la célula, protege el ADN de la oxidación. Cuando el ADN se oxida y se degrada, ahí empiezan las mutaciones. ¿Sabéis eso cómo se llama, no? La famosa palabrita que empieza por C. Hoy en día hay más de 1000 publicaciones científicas que demuestran la efectividad del hidrógeno en más de 170 modelos de enfermedad. Cáncer, diabetes, alergias, intolerancias, con todas las enfermedades degenerativas. Nosotros llevamos ya para 14 años con la mejor tecnología, con unos resultados, se ha dado la vuelta a cosas alucinantes. Pero la clave del hidrógeno no es lo que hace con la enfermedad, es lo que hace con la salud. Y sobre todo, ¿sabéis cuál es el órgano del cuerpo que más se oxida? Esta sí que es pregunta de examen, ¿eh? Esto... Quinto medicina. Ese que nunca nos acordamos de él. ¿Qué ocurre? Es el órgano que más oxígeno consume, con lo cual más radicales libres genera, pero sobre todo está muy protegido, por eso que ha salido antes ahí con el tema de los microplásticos, por la barrera hematoencefálica. Eso hace que muy pocos antioxidantes sean capaces de traspasar esa barrera y en muy poca cantidad. Los microplásticos han descubierto esos puñeteros que son capaces de traspasarla. Pero lo que traspasa masivamente la barrera hematoencefálica son esas nanoburbujas de hidrógeno.
es el antioxidante cerebral más potente que existe. Y ahora os voy a hacer la pregunta del millón. ¿Os habéis visto con 85 años, con el estilo de vida que llevamos? Sí, reíros. ¿Os veis reflejados en los ancianos de hoy en día? 85 años para arriba. ¿Cómo está la inmensa mayoría? ¿Pletóricos de salud o hechos polvo y empastillados hasta las cejas? Aquí viene la reflexión. Pensar una cosa. No comían comida procesada, no tenían estrés que hay hoy, no había la contaminación que hay hoy, no llevaban un móvil en el bolsillo, ni tenían wifi en casa, ni les iban a poner 5G, aparte de el resto de cosas que están cayendo y las que van por venir. Aparte, los ancianos de hoy en día son los duros, los que han tenido un sistema inmunológico fuerte. Antes había 10 hermanos y 3 se morían. Es que están hechos de otra pasta, o sea, son duros, pero duros de verdad. Y mira cómo están llegando. ¿Cómo creéis que vamos a llegar nosotros? ¿Y cómo creéis que van a llegar nuestros hijos? ¿A que cuando erais pequeños no teníais amigos que tuvieran alergia, dermatitis, intolerancia o diabetes? Eso antes no existía. Hoy, vamos, piel atópica, dermatitis, y nosotros trabajamos con muchos médicos, terapeutas, en ferias. Casos, no os cuento. ¿Qué pasa? Que nos venden que no, la esperanza de vida está aumentando. No es así. Ya se está diciendo que nuestros hijos van a vivir 10 años menos que nosotros, pero es que lo vemos todos los días. Y todo esto, insisto, no es para asustar. Todo esto es para que toméis conciencia y hoy en día, afortunadamente, gracias a Dios, hay herramientas para potenciar nuestra salud. Y os digo, lo que os decía antes, lo potente del hidrógeno no es lo que hace con la enfermedad, ahí ves la potencia que tiene. Lo potente del hidrógeno es lo que hace con la salud. ¿Vamos de tiempo? Bien. Os voy a contar una pequeña anécdota. Estuve el año pasado, una señora tiene nuestra depuradora, la hidrogenadora, son 2 equipos diferentes, y le estaba haciendo el tema del cambio de filtros y eso, llevaba unos 5 años con el equipo. Uy. ¿Estás bien? Le levantando los piernas. Sí, levantarle las piernas. Os ha gustado la intervención, estaba todo preparado, ¿eh? Era un golpe de efecto, así que... Yo siempre digo que el sentido del humor tendría que estar en todos los botiquines, o sea, eso es un básico. ¿Estás bien, no? Genial, bueno, ahora luego... Bueno, retomamos un poco por el tema de la grabación y eso, sobre todo Si nosotros hoy en día lo necesitamos, nuestros hijos lo necesitan más. Por eso, el tema de hacer cambios y cambios realmente potentes que marquen una diferencia en nuestra vida, no solo ahora, sino sobre todo en el futuro, porque la vida es muy bonita, pero siempre, siempre con salud. Y hoy en día, eso que no miramos, pero no miramos hacia allá, hacia el futuro, hacia nuestra vejez, porque cuando nos venden la vejez, ves ancianos ahí en la tele, que la mayoría no tiene más de 60 años, pero cuando vas a una residencia, ahí, vamos, ahí se te cae el alma a los pies. ¿Y cómo queréis envejecer? Pues yo lo tengo claro. ¿Qué pasa? Pues como os decía, hoy en día, bueno, aquí en este artículo es bastante reciente, del 2024, el agua hidrogenada muy saludable o un engaño. Una revisión sistemática de los estudios que hay, porque lo que os digo, hoy en día la gente, la mayoría no se lo cree. No, es que, bueno, y eso sí, es que te venden tantas cosas. Esto es el PubMed. Lo que os decía, hoy en día la efectividad y las evidencias del hidrógeno, yo os puedo contar casos, y no son estudios, son casos reales con enfermedades reales en
en la vida real. Impresionante. ¿Qué te explica? Los posibles beneficios del agua rica en hidrógeno en diversos aspectos de la salud, incluida la capacidad de ejercicio. El hidrógeno da energía, es la fuente de energía de la célula. La glucosa, como la gasolina, son carbonos e hidrógenos. Cuando un motor quema gasolina, genera energía pero produce unos residuos. Lo mismo que la célula quema glucosa, hidratos de carbono, pero genera residuos. ¿Qué pasa si a un motor no le entra bastante aire? ¿No le entra oxígeno? Pues que no se produce bien la combustión, no se produce toda la energía que se puede producir, produce unos inquemados, aparte de los residuos de la combustión, que son incluso más tóxicos. En la célula es lo mismo, es importante respirar bien, oxigenar, para que se produzca bien esa combustión. El hidrógeno está actuando en la combustión por el otro parte, es el combustible. Sabéis que hay coches de hidrógeno, el motor de hidrógeno combustiona con el oxígeno, produce energía y por el tubo de escape sale vapor de agua. El hidrógeno, aparte del efecto antioxidante, hace muchas más cosas, pero también es la fuente de energía de la célula. Le estáis dando a la célula el combustible en su estado básico, no tiene que metabolizar nada. Más energía para todas las células de tu cuerpo en cada vaso de agua. Como decía, capacidad de ejercicio, resistencia física, la función hepática, enfermedades cardiovasculares, la salud mental, bueno, en COVID, el estrés oxidativo, el antienvejecimiento. Hay una enfermedad que sufre toda la humanidad. Me dijo una señora en una conferencia, dice, sí, la estupidez. Y digo, vale, también. Envejecemos porque nos oxidamos. El antioxidante más potente que existe en el agua que bebes todos los días. No vayáis a esto por la enfermedad, ir por la salud. Además, yo siempre lo digo, ¿sabéis cuál es la cura de todas las enfermedades? La salud. ¿O no? Voy a hacer ya para terminar, un pequeño comentario sobre pues nos venden muchas cosas como el tema de la alcalinidad. Y eso es un concepto que realmente se utiliza con fines comerciales y un concepto que la mayoría de veces se utiliza de una forma errónea. Te venden que lo incluido en el agua. No, es que este agua es alcalina y la alcalinidad y el cáncer. No es así. Una cosa es alcalino y otra cosa es alcalinizante. De hecho, la inmensa mayoría de frutas y verduras son ácidas. Sin embargo, alcalinizan. El ejemplo del limón. ¿Qué es el limón? Vitamina C, ácido cítrico. ¿Por qué es mejor el limón que la naranja? Pues porque tiene menos azúcar. Pero el limón es ácido y, sin embargo, alcaliniza. La saliva es ácida, el sistema digestivo es ácido. O sea, no es que lo ácido sea malo y lo alcalino sea bueno, como nos venden muchas veces lo que os decía con fines comerciales. Una cosa es alcalino y otra cosa es alcalinizante. En el agua, sobre todo, aparte de la depuración a todos los niveles, ya no son la parte de estructuración, vitalización, la parte sutil, que va de la mano con el hidrógeno, hay otros dos conceptos que van de la mano del agua, uno es el equilibrio electrolítico y tiene que ver con la sal. Y eso es algo que se ha demonizado y necesitamos sal, pero a cascoporro. O sea, somos electrolíticos y ahí es donde circula la energía. Y necesitamos consumir sal, pero muchísima. Evidentemente, sal marina natural, no cloruro sódico con antiaglomerante, con hidróxido de aluminio, todas esas cosas que le meten a la sal, que nos han quitado la sal refinada, ya sabéis que eso es un veneno. O sea, empezar con el tema de... Hay sobre todo un doctor mexicano que está ahora moviendo todo el tema de la sal y él recomienda empezar a tomar agua con sal disuelta, pero empezar por 2-3 gramos por litro y ir llegando incluso hasta 12-13 gramos por litro. Pero eso ir haciéndolo gradual, poquito a poco en el agua que bebemos, ir disolviendo evidentemente sal marina natural. Ahí... Perdón. Ahora hablaremos del agua de mar. Pero antes quería enseñaros esto. Sí, espera, ahora al final hablamos, pero es que seguramente os voy a responder a todo lo que me vais a preguntar. ¿Qué pasa con el agua? Esto son tuberías de Madrid. Estuvimos en el Biocultura
y por una recomendación, el padre y su hijo se cogieron la depuradora y justamente estaban cambiando las tuberías de la finca. ¿Qué pasa? El agua de Madrid es muy buena, seguro que lo habéis oído. ¿Por qué? Porque son zonas graníticas y tienen muy poca cal. La cal realza el sabor del cloro y de otras sustancias. Por eso aquí el agua está asquerosa en la zona. Yo soy de Castellón, toda la zona mediterránea y eso, como son zonas muy calcáreas, el agua está mala. Y la gente compra agua embotellada, pero no, en Madrid el agua está muy buena. ¿Qué pasa? Que como no tiene cal, pues no se nota tanto el sabor de cloro, pero no significa que no lo lleve. Cloro, flúor, bromo, metales pesados, químicos orgánicos, inorgánicos, el agua lleva de todo. Por eso, hoy en día hace falta depurar el agua al máximo nivel en cualquier parte. Otro concepto que nos venden, que es donde entra el tema del agua de mar, ya no solamente por el equilibrio electrolítico, igual que el tema de la alcalinidad, es que el cuerpo necesita minerales y el agua tiene que tener minerales porque son los que el cuerpo necesita. El agua de lluvia es agua destilada. Cuando cae en el suelo absorbe los minerales, cada suelo los que tenga. Y las plantas los absorben porque los necesitan para crecer y les crean ese recubrimiento de aminoácidos que hace que cuando nosotros comemos frutas y sobre todo verduras estamos tomando ese recubrimiento de aminoácidos. Cuando eso llega a la célula lo reconoce como algo biológico y los absorbe, pero la inmensa mayoría de minerales del agua no, y menos el residuo que lleva el agua que va por la red. Porque si te venden que esto son los minerales que el cuerpo necesita, ¿qué creéis? Evidentemente no. ¿Los minerales son malos? Tampoco. Existen las aguas mineromedicinales. Son los balnearios que existen desde milenios. Se han utilizado para tratar patologías. Según el tipo de residuo que tenga el agua, pues unas tienen más sulfatos, otras más magnesio, van bien para distintas patologías. Pero son aguas mineromedicinales. Tú no tomas una medicina todos los días. O sea, cierto tipo de residuo, no puntualmente te puede ir muy bien, pero puntualmente. Aquí estamos hablando del agua de beber todos los días, por eso cuanto menos minerales tenga el agua, mejor. Y remineralizar el agua tampoco es una solución, porque un filtro que te ponga un poquito de magnesio y calcio, que es lo que ponen los filtros remineralizadores, no va a marcar ninguna diferencia. Toma un buen suplemento de calcio, bueno, más que de calcio, lo importante es el magnesio. Un buen suplemento de magnesio. ¿Sabéis cuál es el mejor suplemento que podéis tomar? No. Pero no toda el agua de mar es igual. Que aquí es otro tema también que se nos ha vendido, porque a nivel comercial ahora, no, el agua de mar, y no es así. ¿Qué decía René Quinton? Que había que coger el agua de mar de un vórtice. En un cruce de corrientes se crea una zona rica en fitoplancton. ¿Qué hace ese fitoplancton? Esas microalgas le están dando a esos minerales del agua de mar ese recubrimiento de aminoácidos. Eso se llama biocenosis marina. Depende del tipo de fitoplancton y eso es lo que Quinton llamaba el plasma. Y eso es un suplemento a nivel nutricional. Esos son los minerales, los oligoelementos que la célula necesita. Y eso sí que tienen la disponibilidad. Y esos no están masivamente en el agua de mar, están en el agua de mar de ciertas condiciones, en ese plasma marino. Ya para terminar, luego si queréis os comento, bueno, hay una marca que hace el mejor plasma, digamos, y también tiene unos resultados espectaculares y es un básico. Yo nada más me levanto lo primero, un vaso de agua hidrogenada, por la noche nos deshidratamos, perdemos hasta medio litro de agua, el hidrógeno te da energía, te ayuda también, o sea, todos los beneficios del hidrógeno, un chupito de agua de mar, de plasma marino, sublingual, la vas isotonizando con la saliva y eso es nutrición. Y ahí ya, aparte, todo el resto de cosas que podamos hacer. Y sobre todo, pues ya para terminar, no, es que el cuerpo se acostumbra o vamos a hacer, no. O sea, esa no es la filosofía. Vamos a ir a máximos, sin agobiarnos también, porque tampoco hay que ser un talibán de la salud, porque al final un poco como el chiste, ¿no? Aquel que va al médico y le dice el médico, mire, usted a partir de ahora nada de alcohol, nada de tabaco, nada de carne roja, nada de sexo. Y le dice, oiga, ¿y con eso voy a vivir más? Le dice, pues no sé, pero ¿se le va a hacer de largo? Pues, a ver, hay que dar ciertas alegrías y esto, pero el día a día es lo que va a marcar la diferencia. Y vamos a darle al cuerpo, igual que en la nutrición, pues en el agua,
y la vamos a tomar nosotros y nuestra familia todos los días de nuestra vida, ahí vamos a máximos. Y hoy en día se puede. Yo siempre termino las conferencias con una frase. Una buena vejez es la obra maestra de una vida. Muchas gracias.